Como fail de producción. Ok, sí, ya estoy pasando a modo automático, entonces estoy fijándome menos en los detalles. Ok, pero ahora sí, estamos grabando. Sí, sí, ahí está. Ya, entonces tenemos lo de siempre. Aquí tenemos dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre un cuerpo común. Vamos a considerar esta vez bases ordenadas porque vamos a empezar a hablar de, ¿cómo se llama? Coordenadas baricéntricas, ¿ok? Y representaciones vectoriales y matriciales, o sea, digo, en FN, ¿ok? Así que es conveniente considerar el orden. Esto es, nuevamente, seguimos en el recordatorio, entonces recordemos que la matriz representante de la transformación lineal T. Entonces estamos considerando una transformación lineal cualquiera, ¿cierto? Digamos, A es igual a la matriz representante de T con respecto a las bases, ¿cierto? Esa matriz A satisface que cuando yo evalúo la transformación lineal en los vectores base BJ, lo que obtengo es una combinación lineal de la columna respectiva, ¿cierto? La columna jésima de la matriz A multiplica, o sea, no es multiplicada, sino que estos coeficientes de esa columna se van multiplicando a los vectores base W sub I. Y esto es para todo J igual 1 hasta N. Ya, esto lo hemos usado varias veces y creo que cada vez que lo he hecho me han hecho preguntas, así que aprovecho el tiro de pedirles que me pregunten si es que hay todavía confusiones con respecto a esto. ¿Puedes repetir eso de las columnas, por favor? Acuérdense, o sea, lo que estoy diciendo aquí, acuérdate de la matriz A. No, quizá otro color acá. Dijimos que la matriz A es la matriz A y J, I igual 1 a M, J igual 1 a N, ¿cierto? Entonces yo estoy diciendo aquí, cuando miro A y J y varío J, o sea, perdón, y dejo J fijo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es mirando la columna jésima de la matriz representante. Si se acuerdan, yo les decía como mnemotecnia para construir la matriz representante, yo tomo cada vector base del espacio de partida, lo represento como una combinación lineal de los vectores en el espacio de llegada, y estos coeficientes que me surgen aquí son los que construyen la columna jésima de la matriz. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí. Ya, Profe, excelente. ¿podría dibujar así como chanta la matriz para darme más una idea? Voy a hacer algo, lo que pasa es que aquí no hay un producto matriz vector, ¿cierto? Porque estos tipos que están acá son elementos de un espacio vectorial abstracto. ¿Ya? Pero lo que voy a hacer ahora inmediatamente después es representar estas cosas a partir de las coordenadas baricéntricas y ahí vamos a ver claramente un producto matriz vector. ¿Ok? Entonces, espera un par de minutos, vamos a ver esa expresión. ¿Ya? Y ahí va a quedar como a nivel operativo mucho más claro. Si todavía te quedan dudas para ese momento, puedes preguntar de nuevo. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, ahora voy a hacer esa derivación que dije. Y para eso vamos a tratar de representar todas las cosas en coordenadas baricéntricas. Entonces, por otra parte, digamos que si las coordenadas baricéntricas de B con respecto a la base B sub B es igual a un vector lambda, que acuérdense que tiene que pertenecer a Fn, entonces, eso por definición es que B se escribe como una combinación lineal de lambda j b sub j, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es tratar de calcular, entonces, se concluye que
quiero calcular T de B, ¿ok? Ocupando el hecho de que B se escribe como combinación lineal de elementos de una base y que cada T de esos elementos base yo tengo una expresión para ello. Así que lo que voy a hacer es ocupar sistemáticamente la linealidad, ¿ok? Entonces, en primer lugar, por definición, o sea, no por definición, sino que por esta primera propiedad acá, pongamos, de hecho, voy a ponerles nombre. Pongámosle a esto 1 y a esto de acá 2. Entonces, usando 1, ¿ya? Ahora, el hecho de que T es transformación lineal me permite descomponer esto de esta manera. Lambda J, T de BJ. Perdón, esto es 2 aquí. La primera igualdad se tiene por 2, no por 1. ¿Ya? Ahora voy a usar 1. Entonces, 1 me dice que cada T de BJ tiene una expresión concreta que tiene esta forma. Tiene la forma sumatoria AIJ W sub I igual 1 a M. Estas sumatorias yo las puedo tratar en el orden que yo quiera, ¿cierto? Así que lo que voy a hacer es ahora reordenar cosas y decir ¿están de acuerdo con eso? Ya, esto solamente ocupando la linealidad. Ahora lo que voy a hacer es, la observación clave acá es que, fíjense que una vez que tengo una representación de un vector, en este caso T de B, ¿cierto? Como una combinación lineal de coeficientes multiplicados a los elementos de la base del espacio de llegada, lo que acabo de hacer es encontrar las coordenadas baricéntricas de ese vector T de B. Ya, eso es por definición. Acuérdense que las coordenadas baricéntricas son simplemente los coeficientes asociados a una descomposición en una base. ¿Ya? Entonces, la conclusión, y lo voy a escribir ahora, la conclusión es que las coordenadas vienen dadas por el vector, este vector, sumatoria AIJ, lambda J, J igual 1 a N, y igual 1 a M. Y si ustedes se fijan, por definición del producto, una pregunta. Eso es lo mismo que, o sea, el semestre pasado vieron el concepto de coordenadas con respecto a una base. Es lo mismo, ¿ok? Lo que quiero decir es, cuando escribo, de hecho, voy a insistir, aquí ya lo usé, la definición de las coordenadas baricéntricas, esto que está en rojo, estoy diciendo que si las coordenadas baricéntricas de un vector son iguales a un vector lambda en Fn, entonces ese vector B se escribe como combinación lineal de esos coeficientes lambda por los vectores base B sub j. ¿Aclara eso la definición? Coordenadas normales, ya, sí. O coordenadas simplemente. Ya. Ok. Entonces, ahora simplemente recordando cuál es la definición del producto matriz vector, lo que nos damos cuenta es que estos coeficientes que nos aparecen acá son exactamente los coeficientes asociados al producto A por lambda. ¿Cierto? Porque cuando yo calculo el coeficiente iésimo de A por lambda, hago una sumatoria sobre las distintas columnas en la fila iésima de A y J por lambda J. ¿Ya?
Así que esto es definición del producto matriz vector nomás. Ahora, ¿qué se concluye de esto? Esto implica que las coordenadas de TV en la base BW, que son estos W sub I, es igual a este producto matriz vector A por lambda. Ahora, recordemos a su vez que A lambda son las coordenadas del vector B en la base B sub B. ¿Cierto? Y recordemos además que la matriz A es la matriz representante, aquí lo estoy marcando en rojo, de la transformación lineal. Entonces también podemos hacer ese reemplazo acá abajo, y lo que concluimos al final del día es que las coordenadas de TDB en la base B sub W es igual a la matriz representante de la transformación T con respecto a estas dos bases por las coordenadas de B en la base de partida. ¿Ya? Esta ecuación es importante, la vamos a usar harto en la clase, así que lo voy a denotar por estrella. Ya, y lo que había prometido, o sea, ahora les estoy dando como una expresión más operacional a lo que implica esta expresión que está aquí arriba. Que alguien me preguntó que no entendía bien. Entonces quizás ahora es momento, debido a esa persona que hizo esa pregunta, quizás, yo creo que todavía no está claro porque está bien enredado todo esto, pero que haga las preguntas necesarias para que podamos ir resolviendo las dudas. ¿Ok? ¿Profe? Sí. Entonces, al final, como que la matriz representante lo que hace es tomar el vector en base V, aplicarle la transformación lineal y después cambiarla a la otra base, a la base W. Correcto. O sea, lo que uno, o sea, a ver, el rol de la matriz, alguien me preguntó en algún momento en una clase por qué era útil la matriz representante. ¿Ok? En mi opinión, o sea, hay dos razones, y una la dije en ese momento, es una forma de codificar una transformación lineal de manera como genérica, ¿cierto? Yo si tengo cualquier par de espacios vectoriales abstractos de dimensión n y m, tengo una forma de ocupar n por m coeficientes que denotan cómo actúa esa transformación lineal, ¿cierto? Eso por una parte, pero por otra parte está esta ecuación. Esta ecuación es la otra razón por la cual la matriz representante es útil. Es porque en realidad me permite calcular cómo se evalúa t en cualquier vector, aquí. No solamente los bases. Y la forma de hacerlo es primero tomar el vector que me interesa, expresarlo en la base partida, y luego ocupar el producto matriz-vector con respecto a la matriz representante. Y listo, eso me entrega TDB para cualquier B. En la base BW, la base de llegada. Nosotros no vimos la matriz representante como A por B. ¿A qué te refieres con eso? ¿Puedes hablar por el micrófono quizás? Es que yo recuerdo que los coeficientes que nosotros habíamos visto era como, o sea, los coeficientes que nosotros le poníamos a la matriz representante eran los coeficientes que estaban acompañados del WI, o sea, los que aparecen en esa sumatoria. Correcto, pero para los BJ, ¿cierto? No, lo hicimos para los WI. O sea, no, lo que quiero decir, aquí está de hecho, aquí está la expresión, la voy a marcar en amarillo. Esta. Ah, sí, sí. Sí, Eso es lo que tú dices, ¿cierto? sí. Ya, y ahora lo que yo estoy tratando de responder es decir, esta fórmula se cumple para los vectores base, pero eso no te dice directamente cómo se evalúa t en cualquier vector, ¿cierto? Claro. Pero por linealidad acabamos de ver cómo hacerlo. Y esto lo hemos hecho en varias demostraciones, de hecho. El punto es que cuando uno empieza a identificar cosas y se da cuenta que lo que está aquí es la matriz representante multiplicada por las coordenadas de B, esto nos está diciendo exactamente cómo se representa T de B en las coordenadas B sub W. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Ya. Super. Pero eso, o sea, ya a nivel operativo, por ejemplo, ustedes con esto tienen cómo evaluar la transformación lineal en cualquier vector, si es que yo les doy la matriz representante. ¿Ok?
o si es que son capaces de calcularla. Entonces dejemos eso como conclusión aquí. Es decir, podemos representar las coordenadas de TDB como el producto eso. Entonces, podemos representar las coordenadas de T de B como el producto de la matriz representante de T por las coordenadas de B. Eso es lo único que está diciendo esta ecuación estrella. ¿Ok? Pero les recuerdo, o sea, esto me permite calcular la transformación lineal en cualquier parte. ¿Ya hay más preguntas al respecto? Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasar a otra, esta propiedad va a verse como un poquito fuera de contexto porque podría haberse visto, o sea, en realidad no se podría haber visto en otra clase porque necesitábamos la noción de isomorfismo, pero vamos a tener que volver a un tema del que habíamos hablado antes. Entonces ahora igual va a ser útil para lo que viene después. Revisamos otras propiedades. De la matriz representante. Entonces, recordar que la transformación M, que va de las lineales en las matrices de M por N F, que a cada T le asigna eso, ¿okay? Es un isomorfismo. ¿Sí? Eso lo probamos. No me acuerdo, creo que fue en la clase pasada, no me acuerdo exactamente cuándo, pero lo demostramos. ¿Ya? Y con eso queremos decir que es una transformación lineal y es invertible. Entonces, otro recordatorio es transformación lineal e invertible. Ya. Además probamos que también respeta la composición, ¿cierto? Habíamos dicho algo así como que M de S o T es igual a M de S por M de T. Donde lo que tenemos aquí es la composición de transformaciones lineales y aquí tenemos el producto de matrices. Ya, ¿hay preguntas? No. Entonces lo que voy a hacer ahora es probar una consecuencia de esta última identidad que les acabo de escribir. Entonces, corolario. T es invertible. Sí, solo sí, MT es invertible. Ya.
Ese es el corolario. Entonces, una transformación lineal es invertible si solo si su matriz representante es invertible. El sentido de invertibilidad acá tiene dos connotaciones distintas, ¿cierto? El invertible de T es que es invertible como transformación lineal y el invertible de M es invertible como matriz. Y lo que nos dice finalmente que si esto ocurre, la matriz representante de T a la menos 1 es la inversa como matriz de la matriz representante de T. ¿Ok? ¿Hay preguntas con respecto al enunciado? ¿No? Ya. Entonces voy a pasar a la demostración. Pueden darme señales por el chat de si me están escuchando bien y todo, porque el computador me reclama de que la conexión está mala. Sí, se escucha. Ah, se escucha ya, ok. Ya. Ya, todo bien. Okay. Ya, entonces, bueno, hagamos las dos implicancias, ¿cierto? Si tenemos un sí, solo sí, típicamente nos conviene. Entonces, primero vamos a asumir que T es invertible. Si T es invertible, sea T a la menos 1 la inversa de T. Podemos usarla. Y lo que queremos, acuérdense, es concluir que MT es una matriz invertible. Entonces lo que hay que hacer es proponer una matriz inversa. ¿Ya? Y acuérdense que para verificar que algo es una matriz inversa, tengo que multiplicarlo por la derecha y por la izquierda. Entonces, ustedes creo que vieron también que bastaba por un lado, ¿no? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, basta verificar esto. Basta verificar que T a la menos 1 por M de T me da la matriz identidad de N por N. Pensando que, sí lo dije, que el espacio de partida tiene dimensión n. Entonces, por propiedades de la matriz representante, es justamente esta que tenemos aquí, pongámosle 3. Usando 3, tengo que esto es m de t a la menos 1 compuesto con t. Y t a la menos 1 compuesto con t, yo sé que es la identidad del espacio B. Y la matriz representante de la identidad, acuérdense que M es un isomorfismo, así que tiene una única matriz representante. La matriz representante de la identidad con respecto a la... ojo, aquí estoy haciendo algo que, sí, debería aclararlo. Esta matriz representante de la identidad es con respecto a los espacios de partida de esta t que está aquí y el espacio de llegada de este t a la menos 1 que está acá. Entonces, tengo aquí BB y B sub B. ¿Ok? Esta regla, si ustedes, aquí lo escribí medio informal, pero la clase que vimos esta demostración, esta que está aquí, el número 3, explicitamos cuáles eran las bases. ¿Ya? Así que, eso, solo una aclaración porque en el fondo lo que va a pasar ahora es que puedo decir que la matriz representante de la identidad con respecto, siempre que tengo un par de bases que son iguales, es la matriz de identidad. ¿Ya? Ahora, me gustaría hacer un paréntesis aquí. ¿Ok? Esto no es parte de la demostración, pero ojo. La matriz representante de la identidad en un espacio, si tomo dos bases distintas, podría no ser igual a la matriz de identidad. ¿Ya? De hecho, nunca lo va a hacer si B y B' son distintos. ¿Ya? ¿Eso lo saben ustedes? O sea, bueno, quizás lo que podría hacer es pedirle al ayudante que vea un ejemplo de esto. ¿Ya? Pero, ojo que lo que estoy tratando de apuntar es que esta igualdad que está aquí no es tan gratis como uno cree. ¿Hay una pregunta? Yo tengo una duda. Ya, sí. Vale. Lo que pasa es que
para que sea la identidad había que hacerlo por los dos lados. Y ahora dijo que también se podía solo por uno. Pero ¿qué requisitos tiene que cumplir para que solamente mostremos de un lado nomás? En el caso de matrices, ustedes vieron el semestre pasado que la inversa se puede verificar solo por un lado. Y alguien me lo confirmó en audio. Lo que yo dije que era más delicado en el caso de transformaciones lineales. Verificar que la inversa de una transformación lineal es la inversa, requiere a priori que uno multiplique por o sea, que componga por la izquierda y por la derecha. Ahora, déjenme recordar si vimos algún resultado que explícitamente clarifica eso. Claro, ya vimos un teorema, ¿ok? Izquierda y derecha. ¿Perdón? Que vio eso con el chip que es por izquierda y por derecha. Correcto, pero lo que iba a indicar es que ese es un contraejemplo que funciona porque se trata de un espacio de dimensión infinita, ¿ok? Pero en dimensión finita, y eso quiero ir a la clase de antes, en la clase de antes lo que vimos era que, aquí está, T es invertible si solo si T es no singular, y los espacios de partida y de llegada tienen la misma dimensión. ¿Ya? Y esto también se puede ver equivalente como que uno tenga una inversa por un lado, ¿ok? Quizás eso lo voy a ver, quizás dejémoslo para después, pero lo voy a clarificar, ¿ok? ¿Ya? Igual Pero para responder a tu pregunta, en el caso de dimensión finita, implícitamente a partir de este teorema ya sabemos que nos basta verificar que la inversa es inversa por un lado nomás. ¿Ya? ¿Okay? Quizás mejor para la próxima clase voy a dejar esa acotación al principio de la clase y así no interrumpo lo de ahora, pero gracias por la pregunta. Ya, entonces, en conclusión tenemos esto. Tenemos una implicancia. Y para la otra, igual como no he hecho esta demostración, voy a verificar que para el caso de verificar que T es invertible como transformación lineal, voy a hacer la composición por la izquierda y por la derecha. ¿Okay? De hecho, no, sí, voy a hacerlo. Entonces, sea mt a la menos 1, la matriz inversa de mt. Esto existe, por supuesto, por hipótesis. Ahora, necesito construir una transformación lineal, ¿cierto? Así que necesito convertir esta matriz en algo, que sea una transformación lineal que vaya básicamente desde el espacio de llegada W al de partida B. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aprovecharme de que la matriz representante es un isomorfismo. Y si es un isomorfismo, esta matriz que tengo acá, mt a la menos 1, tiene una preimagen. Entonces va a existir S, que va a las lineales de W a B, tal que la matriz representante de S es igual a mt a la menos 1. ¿Está clara ese paso en la demostración? ¿Ya? Y lo que voy a tratar de hacer es verificar ahora que S es la inversa de T como transformación lineal. ¿Ya? Entonces, afirmamos que S es la inversa de T. Y para esto hay que usar la definición. Entonces ahora, como les dije, voy a verificar por ambos lados de que la composición de S con T me da la identidad respectiva. Veamos. ¿Qué es? Bueno, voy a tener que hacer algo primero. Como no sé cómo actúan estas transformaciones lineales, primero voy a ver cuáles son las matrices representantes de la composición. Entonces voy a calcular qué es M de S compuesto con T. Y voy a calcular qué es M de T compuesto con S. ¿Ya? Y por la propiedad 3, esta que está más arriba, este M de S compuesto con T es M de S
por m de t, pero dijimos que m de s es igual a m de t a la menos 1. Por lo tanto, esta es la matriz de identidad de n por n. ¿Ya? Y si hacemos lo mismo acá abajo, nos va a quedar m de t multiplicado por m de s, pero m de s es la inversa, la matriz inversa. Paréntesis acá también. Y esto, por propiedad de la matriz inversa, perdón, estoy proleseando. No, estoy bien. Esa es la matriz de identidad. Solo quería clarificar una cosa, ¿ok? De todo esto, que aquí más arriba, cuando revisamos otras propiedades de la matriz representante, esta transformación actúa entre espacios B y W que no necesariamente tienen la misma dimensión. Pero si estamos hablando de matrices, o sea, de transformaciones lineales invertibles, acuérdense que la clase pasada probamos que los isomorfismos solo podían existir entre espacios vectoriales que tienen la misma dimensión. Entonces, a partir de esta hipótesis de acá, la dimensión de los espacios tiene que ser la misma. ¿Ya? Piénsenlo así, o sea, si una matriz puede aspirar a ser invertible solamente cuando es cuadrada, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, solo podemos aspirar a tener isomorfismos cuando el espacio de partida y de llegada tengan la misma dimensión. Y por eso estoy poniendo acá en ambas partes que la identidad es de n por n. ¿Ya? ¿Hay preguntas con respecto a eso? Ya, si no la hay, estamos casi listos. Entonces, una vez, ahora probamos es que efectivamente la matriz representante de la composición por ambas partes de la identidad. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es a estas dos ecuaciones tomarle m a la menos 1. Que yo sé que m es un isomorfismo, así que tiene un inverso. Y si tengo eso, estas dos derivaciones me implican, por una parte, que S compuesto con T es igual a m a la menos 1 de la identidad. Y esto es igual a la identidad en el espacio B. Y T compuesto con S es la matriz representante, o sea, es el isomorfismo invertido de I n por n. Y esto corresponde, dado que S parte W llega a B, tiene que ser la identidad en W. Esto básicamente es por unicidad. O sea, más bien que M es biyectiva. ¿Ya? Así que o sea, tomé la inversa y yo sé cuál es el valor de esa inversa. La inversa es la identidad. ¿Ya? ¿Quedan preguntas con respecto a esto? Voy a ver si hay alguna en el chat. ¿Sí? Una consulta. De esto, nosotros asumimos que la matriz de T, de la inversa de T es igual a la inversa de la matriz de T. O sea, lo demostramos, ¿cierto? No lo asumió. Perdón, pero tú dices la otra conclusión, ¿de dónde sale? Sí. Ya, veamos. Sí, o sea, claro, o sea, lo que voy a decir, en este cálculo que hicimos acá está implícito, pero mejor dejarlo escrito, ¿ok? Es donde estoy apuntando en rojo. Ahí estoy verificando que la matriz inversa o sea, la matriz representante de la inversa de t multiplicado por la matriz representante de t me entrega la identidad, pero hagámoslo igual, ¿ok? Entonces, finalmente,
verificamos la fórmula de la inversa. Entonces, claro, entonces lo que queremos probar es que m de t multiplicado por m de t a la menos 1, ¿cierto? Eso, si calculo este producto de matrices y me da que esto es la identidad, la matriz de identidad, entonces efectivamente tengo que, bueno, y hay que hacer, dijimos, no es necesario en el caso de matriz hacerlo por la izquierda y por la derecha, así que me basta con verificar que al multiplicar por la derecha obtengo la identidad. O por la izquierda, ¿ok? Nuevamente vamos a usar 3. Ahora, por composición, esto es la identidad, en este caso W, ¿ok? Y la matriz representante de la identidad es la matriz de identidad. Esto prueba que la matriz representante de T inversa es la matriz representante de la inversa de T. Ok, ahora sí. Terminado la demostración. ¿Quedan más preguntas? ¿Sí? ¿Por qué la matriz representante de la identidad es la identidad? ¿Es la matriz? Eso lo debería escribir ahora, ¿ok? Ya. Ya, entonces esto es un comentario, una observación. Entonces, ya. Ya, entonces sea B espacio vectorial finito dimensional y B sub B base ordenada. De B. Ya, y la pregunta es, ¿cuál es la matriz representante de la función identidad o de la transformación lineal identidad en B? ¿Cierto? Entonces, hagámoslo por definición. Entonces, por definición, lo dijimos al principio de la clase, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es tomar cada B sub J, aplicarle la identidad, y esto escribirlo como una combinación lineal de los elementos. De hecho, voy a hacer súper, aquí sí que no quiero ser ambiguo, voy a decir, ¿cuál es la matriz representante de la identidad con respecto a B sub B y B sub V? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y qué es la función identidad aplicada a BJ? Es BJ. Por lo tanto, esto es igual a 0 por B1 más 1 por BJ más... O sea, hay 0 en todas partes, salvo en la posición J-ésima. Y eso implica que la matriz representante de esta T, su columna J-ésima, es igual a un vector que tiene ceros y solo tiene un 1 en la posición J. Eso no queda otra opción de que entonces la matriz representante sea de esta forma. Esto es igual a la identidad n por n. ¿Queda claro cómo hice la derivación de que la columna J-ésima es el vector canónico? Esto de hecho lo podría decir al tiro, esto es E sub J, ¿cierto?
¿Hay alguna pregunta? No. No, ya. Está clarísimo entonces. Ya, lo que les voy a decir, sí, y esto de ejercicio. Entonces, perdón, esto es la identidad, aquí debería poner la identidad sub B. Y aquí lo mismo, identidad sub B. En el ejemplo anterior, siempre la transformación T que estaba considerando era la transformación identidad. No sé si quizás se perdieron cuando dije dónde yo hice los cambios. Los cambios los hice aquí y acá porque había escrito T en vez de la identidad. ¿Ya? Ya, y esto sería realmente de perogrullo, salvo que hay un pequeño, una pequeña trampa, que es este ejercicio, que si yo tomo dos bases distintas, entonces la matriz identidad ya no se ve como la, o sea, perdón, la matriz representante de la transformación identidad ya no se ve como la matriz identidad. ¿Profe? ¿Sí? En ese caso ahí como que la matriz se vería como la matriz cambio de base, ¿no? Correcto, eso es. Vale. ¿Ya? Pero pueden pensar un ejemplo tan sencillo como quieran. O sea, por ejemplo, podrían pensar la identidad en R2 y yo tomo esta base, E sub 1 y E sub 2, y después tomo una base rotada E sub 1 prima, E sub 2 prima. Estoy pensando aquí... algo así. Y estos dos vectores me definen la base B'. Ya, pero cualquier ejemplo, de hecho, cualquier ejemplo, como bien mencionó el alumno, esto es exactamente la matriz de cambio de base, entonces no va a ser la identidad a menos que las dos bases sean la misma. ¿Okay? Ok, si no hay más preguntas, entonces voy a pasar justamente a hablar de cambios de base. Espera un momento. Voy a... ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Ya. Ahora sí, perdón. Ya veamos, cambios de base. Ya, y esto, claro, se conecta con materia que ustedes vieron el semestre pasado, ¿ok? Pero le vamos a dar una interpretación un poquito distinta y quizá ahí voy a dejar que ustedes comenten en realidad si esto lo ven claro o si quedan dudas quizá en conexión con lo que vieron el semestre pasado. Entonces, consideremos dos bases ordenadas. Del espacio. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo se relacionan la base, o sea, las coordenadas de B con respecto a B y las coordenadas de B con respecto a B'? ¿Ya? Y eso justamente ustedes
lo saben, ¿no? La matriz de cambio de base me permite cambiar las coordenadas de una representación, o sea, de un vector en una representación en la otra. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto en términos de transformaciones lineales? Podemos considerar las siguientes transformaciones lineales. Entonces, T toma B, lo mapea a Fn, B se convierte a sus coordenadas en la base B. Y hay otra U que va también de B a Fn, y al vector B le asigna, ¿cierto?, las coordenadas en B'. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, yo podría como hacer algo así como tratar de componer estas dos transformaciones de alguna manera, de manera tal de que parto de Fn y llego a Fn. ¿Ya? Y nosotros, entonces, las transformaciones lineales en Fn se pueden representar como matrices, así que eso nos debería dar lugar a la matriz de cambio de base. ¿Ya? Ahora, para poder invertir necesito... Ambos son isomorfismos. Yo puedo considerar la transformación ahora T compuesto con U a la menos 1, y esa transformación va desde Fn en Fn. ¿Ya? Este también es un isomorfismo. Y lo que vamos a decir es si C vamos a considerar la matriz P, que es la matriz representante de T compuesto con U a la menos 1, con respecto a la base canónica, en la partida y en la llegada. Entonces, cuando hablo de la base canónica, enredado decirlo, pero básicamente lo que estoy haciendo es viendo esta transformación T compuesto con U como una matriz, ¿cierto? Yo sé que las transformaciones lineales de Fn en Fn actúan como matriz a través de la matriz representante, y si lo veo en la base canónica, justamente estoy viendo los coeficientes de esa descomposición. ¿Ok? Esto es la matriz representante, perdón, esto es la matriz de cambio de base, y lo vamos a probar, ¿ok? Entonces, ¿por qué se tiene esto? Se tiene por la siguiente propiedad. Esto fue algo que vimos al principio de la clase. Entonces, si ustedes vuelven, claro, esta propiedad que yo dejé aquí escrita como estrella, ¿la ven todos? Voy a ocuparla ahora, ¿ok? Y la voy a ocupar ocupando la t que tengo aquí como t compuesto con u a la menos 1, ¿ok? Y si ocupo esa t aquí como t compuesto con u a la menos 1, la matriz representante que me va a quedar en esta expresión va a ser la matriz P. ¿Ya? Entonces, usando estrella, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Entonces, aquí había un corchete, ¿cierto? Con respecto al espacio... Sí, de Profe, ¿cuál era la llegada. estrella? ¿Perdón? ¿Cuál era la estrella? Estrella, vamos a volver. Aquí. Que están en un cuadrado rojo. Gracias. Ya. Entonces, la matriz representante que estaba ahí de t compuesto con u a la menos 1 es P. Así que simplemente reemplazo por P. Y aquí me queda D representado en la base de prima. Y esto es para todo B en B.
Esta ecuación también va a ser importante, así que le vamos a poner asterisco. ¿Ya? Lo que hice fue simplemente evaluar esa identidad que tenemos por estrella con los vectores. Ahora, o sea, la observación que hay que tener, hay que hacer acá es que en el espacio de partida, si se fijan acá, yo estoy representando los vectores B en las coordenadas baricéntricas, ¿cierto?, de B'. Por lo tanto, por eso en la partida me aparece acá SB expresado en la base B'. Y por otra parte, en el espacio llegada, me aparece aquí en azul, lo estoy dibujando, el B expresado en la base B. Y por lo tanto, aquí también en la imagen, estoy expresando B en la base B. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta y ocupando a estrella, obtenemos directamente esto. Profe, nosotros al aplicar estrella podemos no anotar T compuesto con U a la menos 1. ¿Perdón? No entendí la pregunta. Si no tenemos que ocupar... O sea, claro, lo que pasa es que... Voy a hacer acá un paréntesis, ¿ok? Claro, lo que estamos diciendo acá es T compuesto con U a la menos 1, ¿cierto? Pongámosle lambda acá. Lambda es un vector cualquiera en Fn, ¿ok? Ahora, claro, ahora voy a tomarse el vector lambda y lo voy a expresar en la base B'. Esa es como la expresión que yo debería tener, ¿cierto? Pero eso me genera un problema, o sea, porque estoy viendo la identidad en Fn, no como vectores en B, ¿ya? No, y de hecho ni siquiera es así, es como que... A ver. A ver, voy a tratar de hacer esto sobre el vuelo. Entonces, U a la menos 1 lambda. B'. Yo podría decir que U a la menos 1 de lambda es mi vector B. ¿Sí? Y la transformación lineal T lo que hace es tomar B y expresarlo en la base de coordenadas canónicas B. O sea, de coordenadas, perdón, coordenadas baricéntricas B. Ahora, si yo tengo un vector ya en coordenadas baricéntricas y lo vuelvo a expresar en sus coordenadas baricéntricas, no me va a hacer nada. Entonces, esto que está aquí es igual a B. Ahora, este lambda que tengo aquí, que está expresado en la base B', ese me preocupa. Podría pensarlo así. Podría pensar que este lambda es U aplicado a U a la menos 1 de lambda. Claro, y este U a la menos 1 de lambda es B. Y ahora U lo que hace es tomar un vector B y expresarlo en las coordenadas B'. Pero si ya tengo mi vector expresado en las coordenadas B' y lo vuelvo a hacer, digamos, no le estoy haciendo nada. Entonces esto nuevamente me va a dar B expresado en la B'. ¿Okay? O sea, en el fondo, respondiendo a la pregunta, claro, esta es la expresión que uno debería usar así como
de partida, ¿ok? ¿Cierto? Porque la identidad se le aplica a vectores que están en el espacio de partida, y en este caso los lambda, que son los que corresponden, están en Fn. Ahora, esta igualdad de vectores en Fn yo quiero convertirla en una igualdad de vectores en el espacio V. Y para eso tengo que de alguna manera pasar por el espacio que está entre la composición de u a la menos 1 y t. ¿Ya? Y por eso necesito expresar V como u a la menos 1 lambda. Pero haciendo eso, y haciendo esta corta derivación que puse aquí, uno obtiene asterisco. ¿Responde a la pregunta? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Entonces, ya. Ahora, la identidad asterisco nos dice, yo no sé cuál fue la definición que ustedes vieron de matriz de cambio de base, pero debería haber sido algo como lo que está en asterisco, ¿cierto? No sé si alguien me puede confirmar. ¿Ya? Al menos intuitivo, ¿cierto? O sea, la matriz de cambio de base me permite convertir las coordenadas, los vectores en un cierto sistema de coordenadas en los vectores de otro sistema de coordenadas. Claro, hay un tema ahí de orden. Yo creo que esto es la matriz de cambio de base entre B' y B, sí. Ya. Quizás les pido ahí de tarea para ustedes que revisen en su cuaderno de linealito cuál era la definición que tienen de matriz de cambio de base y si este orden es el correcto. ¿Ok? Voy a dejar en amarillo aquí y la próxima clase les voy a preguntar, ¿ya? Ok. Profe, es que cuando hablábamos de matriz de cambio base, como que la notación era, no sé, pues un número, y abajo como subíndice y arriba como un supraíndice, como que así veíamos los cambios base. Era como de ya. abajo para arriba, algo así. Ya, pero entonces lo que yo diría es P. Sí, pero no era un número, o sea, poníamos C de B a B y va de abajo hacia arriba. O sea, Ya, que correcto. claro, Subíndice base inicial y arriba base final. ¿Cuál es la notación que usaba? Perdón, así exactamente era... Una C como de cambio de base con un subíndice que ya. indica la base de partida y un índice arriba que indica la base de llegada. Ya, y en este caso, lo que yo estoy afirmando es que esta matriz de cambio de base convierte la base B' en B. ¿Ok? Entonces esto debería ser algo así. ¿Ya? Pero bueno, voy a tratar de verificarlo de alguna forma, ya sea con el ayudante o el miércoles les pregunto. Ok, ya, pero eso no es muy importante, esa anotación para esto que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora consideramos cualquier transformación lineal T. O endomorfismo. Nuevamente, por estrella, tenemos que las coordenadas de T de B en la base B es igual a la matriz representante de T por B sub B. Entonces volvamos brevemente a estrella para verificar que efectivamente esto está bien. Aquí está estrella. Esto es exactamente lo que estamos diciendo en el caso específico en que BB y BW son la misma base y del mismo espacio. ¿Ok? Entonces esto es correcto. Y ahora voy a usar asterisco. Voy a ocupar asterisco para el vector TDB, ¿ok?
Por lo tanto, yo puedo expresar T de B en la base B ocupando la matriz de cambio de base por T, B, B'. ¿Ya? Si yo junto estas dos igualdades, luego vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que P por TB B' es igual a T de B en base B, pero a su vez, por estrella, o sea, por la ecuación anterior, esta es la matriz representante de T por las coordenadas de B en la base B. ¿Okay? Y eso implica, ¿me falta algo? No, me falta algo. Ahora, las coordenadas de B en la base B, nuevamente ocupando nuevamente por asterisco, yo puedo decir que esta es la matriz de TB por P por B representado en la base B'. ¿Ya? Entonces lo que hice, voy a ir tratando de reproducir los pasos, pongámosle esto A, P por B, aquí ocupé A, en la primera igualdad. Después la igualdad que estoy ocupando es, pongámosle esto B, B. Y luego ocupé asterisco nuevamente para representar las coordenadas de B a partir de las coordenadas en B'. ¿Ya? ¿Hay preguntas con respecto a eso? Ok, la conclusión de esto es que las coordenadas de T de B en la base B' se pueden escribir como P a la menos 1 por P por el vector B en la base B'. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Esto que está aquí está, creo que estoy volviendo a usar, volvamos al principio de la clase. Claro, voy a usar estrella nuevamente. Fíjense bien en lo que dice estrella. Es que si yo quiero representar una transformación lineal a partir de una cierta base BW, eso lo puedo hacer multiplicando la matriz representante por las coordenadas de B, ¿cierto? Entonces, lo que quiero hacer acá es darme cuenta de que lo que estoy haciendo es representando las coordenadas de T de B en la base B' a través de una matriz por las coordenadas de B. Eso no da lugar a otra opción a que esto que está aquí, esta matriz con estos tres productos, sea la matriz representante de T con respecto a B'. ¿Ya? Así que en conclusión, la matriz representante de T ¿ya? ¿Queda claro eso? Entonces, si yo tengo la matriz de cambio de base y yo tengo la matriz representante de una transformación lineal con respecto a una base, yo puedo construir ahora la matriz representante de esa misma transformación lineal, pero con respecto a otra base. Simplemente premultiplicando por esa matriz de cambio de base o multiplicando por la inversa. ¿Ya? Entonces, otra razón por la cual la matriz representante es útil, en combinación con
con las matrices de cambio base me permite representar T en cualquier base que yo quiera. ¿Ya? ¿Hay preguntas con respecto a esto? Ya. Entonces, nos queda una última cosa, que yo definí P en términos abstractos, ¿cierto? Así como esta matriz representante, esto que está acá. Pero no les di ninguna fórmula concreta para cómo calcular P. Y al ser una matriz representante, eso siempre podemos hacerlo, así que más vale dejarlo expresado de manera clara. Entonces la pregunta que nos queda es ¿cómo calcular P? ¿Ya? Y eso, bueno, lo que podemos hacer es lo de siempre, o sea, vamos a tratar de expresar los vectores base, y eso va a ir, la expresión de la evaluación de esa transformación lineal de los vectores base va dando las columnas, ¿cierto? Eso es genérico. Ahora, en este caso específico vamos a necesitar una fórmula, así que vamos a ocupar asterisco específicamente para poder hacer ese proceso. ¿Ok? Asterisco, ¿dónde está? Aquí. Y se borró un montón de cosas acá. Aquí, eso es así. Estoy teniendo problemas técnicos con la aplicación. Así que si ven algo extraño, les pido que me avisen. Ya. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo de siempre. Entonces vamos a evaluar a ver, asterisco nos decía lo siguiente. Asterisco lo voy a dejar escrito acá para que no estemos mirando más arriba. V sub B es igual a la matriz P por B, B'. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos hacer es evaluar. Acuérdense que la definición de P es que es la matriz representante de T compuesto. Perdón. Vamos a usar asterisco. Ya, sí, vamos a usar asterisco. Ahora, ¿en qué nos conviene ocupar asterisco? Nos conviene ocuparlo probablemente en los vectores base, ¿cierto? En los vectores de alguna de las dos bases. Entonces, probemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo expreso B sub J' en la base B? ¿Cierto? Eso por asterisco es igual a P por BJ' en la base B'. Ahora, BJ' en la base B' es súper sencillo, ¿cierto? Porque acuérdense que esto es simplemente el j-ésimo vector canónico. Si yo estoy expresando, acuérdense que B' es la base dada por B1', B2', etc. Entonces si tengo BJ' en sus coordenadas baricéntricas, tengo un 1 en la coordenada j-ésima y 0 en el resto. Eso quiere decir que esta columna, o sea que esta matriz es la matriz, el vector, este vector de la coordenada baricéntrica es simplemente el vector canónico. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando yo multiplico una matriz por el j-ésimo vector canónico? ¿Okay? Sí. Cuando escribe E, ¿a qué se refiere? Al vector canónico. Esto lo voy a dejar escrito acá. 0, 1, 0. Donde S1 es la coordenada j-ésima. ¿Sí? Gracias. Ok. Ya. Y ahí podemos ver gráficamente. Si yo multiplico esta matriz por este vector, el único término que va a sobrevivir va a ser la columna j-ésima de la matriz P. Y en la notación que yo le había presentado, denotamos eso por P.J. ¿Ya? Eso implica, por lo tanto, yo tengo una expresión para esta matriz P, esta matriz de cambio de base.
que corresponde a tomar los vectores, esto en la base B' e irlos expresando en la base B. ¿Ya? Esa fórmula probablemente ustedes también la vieron en linealito. Ya, y todo esto se resume en un teorema que dice lo siguiente. Disculpe, profe, ¿qué era eso último que puso en rojo? Esa última ecuación, Sí. lo que pasa es que si te fijas, lo que acabo de probar en la secuencia de igualdades anteriores es que cuando yo expreso BJ' en esa base B, ¿cierto? Ujú. Eso me da un vector de n coordenadas. Sí, sí. Ahora, ese vector de n coordenadas coincide con la columna j-ésima de la matriz P. Mm, No sé si esa notación lo usaron en el linealito, de que una matriz la expreso por columna. la he visto, pero no sé si lo usamos en linealito, Ah, ya. sinceramente. Pero estoy haciendo eso. Es como que una matriz A se escribe así como A.1, columna A.2, columna A.n. Ya. A eso me refiero, ¿ok? Mm. Ya, entonces CAB, espacio vectorial finito dimensional, con bases se Esas hace... bases tienen que ser ordenadas, ¿verdad? Ah, sí. Correcto. Bases ordenadas. Ya. Sea además T un endomorfismo en B. Y les recuerdo que un endomorfismo no es nada más que una transformación que va de B en sí mismo. Entonces, donde ya. Eso es. Esto es un sumario simplemente de lo que ya acabamos de derivar, ¿no? Entonces, si tenemos dos bases, uno puede expresar la matriz representante con respecto a una base nueva, si tengo la matriz representante con respecto a una base antigua, y tengo la matriz de cambio de base. Ahora, necesito la matriz de cambio de base y necesito la inversa, ¿cierto? Entonces, en general, este proceso es costoso. No es necesariamente conveniente hacerlo de esta manera, ¿ya? ¿Hay preguntas? Ya, y finalmente voy a poner una definición acá. Entonces, Profe, el teorema que nos dice de nuevo, como no lo cacho. o sea, imagínate que tú, o sea, lo que te está diciendo, yo tengo acceso a la matriz representante.
Tengo acceso a la matriz representante con respecto a una base B, ¿cierto? La calculé, de alguna forma. Y tengo la matriz de cambio de base de B a B'. Entonces yo puedo calcular la matriz de cambio de base de B' a B', o sea, con respecto a esas bases, como este producto de matrices, simplemente. Que es premultiplicar por la matriz de cambio de base, con la matriz que ya calculé con respecto a la base B, y después calcular, o sea, multiplicar por la izquierda con la inversa de P. Eso nomás, es una fórmula, pero es una fórmula de cambio de base, básicamente, para las transformaciones lineales. ¿Se entiende mejor? Gracias. Ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué dice en el corchete la definición entre paréntesis? ¿En qué parte? Dice, lo último que notó, la última línea. Dice Similaridad. definición. Similaridad. Ah, similaridad, sí. Entonces, dos matrices son similares si existe P, matriz de n por n, tal que A es igual a P a la menos 1 por B por P. Un ejemplo de esa definición es el que acabamos de ver. Si yo miro distintas formas de representar una transformación lineal en distintas bases, esas matrices que resultan son matrices similares como consecuencia del teorema. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya, voy a empezar al menos a presentar, que me queda poquito tiempo, pero voy al menos a presentar algunas cosas. No alcanzo. No, creo que lo mejor lo dejemos hasta aquí. Por favor, estudien esto y me gustaría igual que vieran el miércoles me gustaría preguntarles de nuevo el tema este de la matriz de cambio de base, ¿ok? Si vieron alguna fórmula como esta fórmula asterisco que está acá, ¿ok? O sea, ¿cuál era la propiedad que define la matriz de cambio de base? ¿Ya? Y en el fondo cerciorarnos de que esta propiedad asterisco la caracteriza. ¿Ya? Yo voy a tratar de hablar con el ayudante a ver si es que puedo conseguir información de cómo se enseña el curso con el profesor, pero me interesa más bien que ustedes también me vayan diciendo. Ok, ¿hay más preguntas? Profe, ¿puede poner el último escrito ya. de la página, por favor? Ok. Ya, y por suerte alcanzaba a ver todo lo que quería ver sobre matrices representantes y cambios de base. Así que a partir del miércoles ya vamos a empezar con materia nueva. ¿Profe? Uh-huh. ¿Usted ahora mismo tiene alguna idea de cómo van a ser la SI, si es que esto sigue así? No tenemos instrucciones. Yo por ahora lo que estoy haciendo es empezando a preparar una lista de ejercicios, ¿ok? Para ustedes, que va a incluir la tarea 1 que yo les había prometido, ¿ok? Así que con eso al menos deberían poder empezar a hacer ejercicio y practicar, ¿ok? Las fechas que habían hasta ahora no las han cancelado, ¿ok? Pero la pregunta es cómo se van a ejecutar. Yo sospecho que no se van a hacer en formato presencial, ¿ok? Es como, claro que la situación no va a mejorar en ese sentido.